de la independencia, la fecha de la batalla de Ayacucho, pero el sentido de la historia peruana. ¿Qué significa ser independiente? El 28 de julio de 1821 pasamos por arte de Viriloque de la colonia a la república, del virreinato y de la monarquía a la democracia. ¿Qué es eso? ¿Qué historia económica y social había detrás? Y hablando de la educación, Sí. ¿algún capítulo o alguna página de los libros de texto de historia del Perú recogen algo de lo que ustedes encontraron en la Comisión de la Verdad? Es decir, nuestros jóvenes que estudian secundaria hoy, ¿tienen en sus libros alguna información No, sobre pareciera ese que no, capítulo trágico de nuestra historia? pareciera que no, y bueno, pruebas al canto. Se han hecho una serie de preguntas últimamente a jóvenes, enseñándoles los rostros de aquellas personas que hicieron tanto daño al país y no los han reconocido. Ahora, ¿por qué eso? Porque en los libros de texto no se coloca nada sobre esa época, se la quiere poner entre paréntesis, y cuando hubo intentos de decir algo, estos fueron totalmente frustrados. Yo recuerdo que en la última época del gobierno del presidente Toledo hubo un plan piloto para diseñar y distribuir algunos textos en los cuales se hablaba de estos años de violencia y de la presencia de Sendero, el MRTA y la lucha. Eso fue vetado por alguien que estaba en defensa. Y luego, en el gobierno anterior, salió un libro excelentemente diseñado en donde se hacía citas del informe de la comisión. Creo que fue Santillana que lo publicó. Bien, fue criticado terriblemente. ¿Por quiénes? Por una congresista aprista que se supone es la que representa a este movimiento o a este partido político en educación, la señora Cabanillas. Eso salió en todos los diarios, ¿no? Entonces, evidentemente, si no hay además en los planes de estudio nada que diga esto tiene que ser estudiado desde la perspectiva tendría que ser mínimamente un capítulo completo. Por lo menos. Bueno, que se estudie ética, que se estudie ética. Eso ha desaparecido dentro de las currículas de los colegios. Ya no se sabe qué es justicia, qué es bueno, qué es malo. No hay educación cívica. Señor Ortiz, hablamos de Constitución. Pregúntele a los alumnos que están terminando la secundaria, pregunte en general a la población. ¿Cuántos han leído la Constitución del Perú? Y tienen, por tanto, derecho a hablar de cambiarla o no cambiarla, de deberes, de derechos, etc. Creo que nos daríamos una sorpresa. Hay que trabajar muchísimo allí, hay que trabajar en la familia. Otra de las críticas que se ha hecho a la comisión es en algunos momentos quizá poner en el mismo nivel o equiparar a las víctimas de un lado con las del otro. Recuerdo que no tiene que ver exactamente con la comisión, pero toda esta polémica que se generó en torno al monumento El Ojo que Llora. Es decir, ahí se colocaron nombres tanto de miembros de la Fuerza Armada o víctimas civiles de la violencia, como de algunos terroristas. Entonces, ahí comenzó toda la pelea y acabó siendo este monumento víctima de un atentado también. Bueno, antes de todo ello hubo el atentado, ¿verdad? Yo estaba presente cuando... ¿Antes de la polémica? Sí. Es que fue considerado, creo, ese monumento como una especie de objetivo central contra el cual debía ir una determinada fuerza política que interrumpió una ceremonia una vez, manchó de pintura naranja, etc. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente. En El Ojo que Llora no existió nunca la idea, en un principio, de colocar en las pequeñas piedras allí en donde se señalaba el nombre de las víctimas, el nombre de los terroristas.
Lo que ocurre es que en una de sus sentencias, la Corte Interamericana, creo sobre matanza en penales, ordenó al Estado peruano en reparación y que colocara los nombres de estos terroristas que habían sido victimados en la cárcel en un lugar público. Dijeron en el ojo que llora. Pero olvidando que el ojo que llora... ¿La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos puede obligar a rendirle homenaje a unos asesinos? No, vamos un poquito por partes. Le quiero decir, en primer lugar, no podía obligar a que en algo que era una iniciativa particular, porque el Estado no ha hecho el ojo que llora, sino ha sido particulares, se hiciera eso. En segundo lugar, yo creo que fue un desacierto, porque eso bien podía haberse hecho de pronto en una placa en una cárcel. Y le digo que, en fin, había que cumplir lo de la Corte Interamericana, en tanto que estamos obligados a ellos, y una razón, aquí podríamos quizás discutir. El hecho de ser terroristas y de haber cometido actos de terror legitima que se les aplique luego a ellos el terror y por tanto no sean víctimas. Yo creo que eso, no le diría es la pregunta del millón, pero creo que una cosa no borra la otra. Yo puedo estar de acuerdo con usted en el hecho de que si de un lado aparecen un grupo sangriento, sanguinario, demencial, el Estado, la sociedad civil no puede ponerse a su nivel. Obviamente. Tiene que combatirlos con las armas que da la ley, ¿no? Aunque seguramente estará en desventaja, pero esas son las armas que tiene el Estado y el país. Pero ponerlos en un monumento que es un tributo, sí me ofende como peruano, porque así lo diga la Corte Interamericana o lo diga el Sumo Pontífice de Roma, no puedo rendirle homenaje a un asesino. Sí, creo que ahí no hay mucha discusión. La Comisión de la Verdad ya había terminado cuando ocurrió esto. Sí, estamos discutiendo el monumento. Yo sé que no es una obra de la Comisión. Y no se trata de un monumento, se trata de decir que allí murieron fulano, sutano y mengano. Porque lo señala una decisión de la Corte a la cual creo estamos sujetos. Pero es absurdo, doctor Lerner, porque si usted va al lugar del World Trade Center donde se ha hecho ahora este homenaje, no va a encontrar el nombre del terrorista que manejaba el avión que se trajo abajo la torre. Bueno, pero nadie... no resiste menor análisis. Pero es distinto, creo yo, el ejecutar extrajudicialmente a cualquiera. No, claro, pero digamos, ese piloto terrorista de Al-Qaeda también murió y también tenía hijitos probablemente, pero es un asesino. No se trata de hacerles monumentos a todos los asesinos, pero sí se trata no de homenajear a alguien, y eso hay que entenderlo bien, por eso se necesita, creo, explicar, sino de decir con eso que el Estado no puede, sin el debido juicio, pues simple y llanamente quitar la vida de las gentes. Totalmente de acuerdo. Pero sí podemos, digamos, cristianamente omitirlos, ¿no? Sí, por eso porque claro, tenemos a muchas personas que murieron en esa violencia y cuya memoria tenemos que honrar. Nos pasaríamos todo el día recordando a Marilena Moyano, yo estoy de acuerdo con usted. A Hugo Bustíos, a periodistas, a gente que luchó, la decisión que se tomó en El Ojo que Llora es colocar el nombre de las víctimas que están inscritas en el Registro Único de Víctimas, es decir, son aquellas que han demostrado que han sufrido injustamente pérdida, agresión, etcétera, ¿no? Hubo también una iniciativa al respecto. Yo recuerdo de Mario Vargas Llosa diciendo que se colocaran simplemente al revés las piedras, ¿no? Y que estuvieran en blanco. Ahora, es verdad también que no estoy hablando de terroristas, pero sí de los familiares de aquellos que fueron muertos incluso pues, por Sendero, que fueron víctimas inocentes, de familiares de desaparecidos, no tienen otro lugar en donde ir a dejar una flor y a hacer un poquito su duelo
sino cuando vienen a Lima, ahí a ver el nombre de niños de 4 años, de 3 años. Es realmente además una especie de mea culpa ciudadano. Yo creo que es importante eso. Quería pedirle su opinión sobre el tema tan controversial del juicio a los comandos del operativo Chavín de Huántar. Aquí hemos tenido más de un debate muy acalorado sobre el tema, y lo cierto es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues ha encontrado que deben ser nuevamente juzgados. Es decir, no se está mezclando en este saco una vez más. Sí, papas con camote. Claramente, ¿no? No, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que es más bien una cuestión procedimental. Yo no soy